Hola chicos, bienvenidos más una vez al primer taller de nuestra semana, primera semana de arquitectura de bioarquitectura. Hoy día tenemos la presencia del arquitecto Isa Hamis Sumar, que nos va a dar el taller de introducción al bambú. Isa se graduó en arquitectura por la Universidad Caro Palma y tuvo su máster, su magíster en docencia en educación superior por la Universidad Andrés Bello en Chile. También trabajó en el estudio Longhi Arquitectos desde el 2005 por 2 años, después en el estudio Arco hasta 2012 y hasta la actualidad tiene su propio estudio que se llama Hamis Arquitectos, ¿no? Ha hecho algunas publicaciones como Empatía y Feedback, el reto del docente universitario para el aprendizaje significativo de los estudiantes del taller de diseño de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Como arquitecto considera que el usuario es la razón de ser en la arquitectura y busca crear experiencias significativas mediante la interacción que los proyectos arquitectónicos pueden potenciar. Busca diseñar proyectos que tengan una fuerte consideración por el entorno en el que se encuentran, desde el clima, la topografía y los materiales hasta los aspectos económicos y sociales, para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Bien, bienvenido Isa a la científica, el taller, y ahí ahora esperamos que tengan una buena actividad en esas siguientes 3 horas con el grupo de chicos que van a poder compartir contigo toda tu experiencia. Buenas tardes, André. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti y a la universidad. Comenzando con José, nos parece súper bacán que tengan como una semana orientada a la bioarquitectura y ese énfasis que le quiere dar la universidad pues a la arquitectura sostenible y a la relación entre, o la biofilia, digamos, como diseño, como estrategia de diseño en arquitectura, ¿no? Así que el día de hoy vamos a compartir un poco nuestra experiencia de diseño con bambú, que es un material súper interesante. Ya vamos a compartir un poquito cuál ha sido el proceso también. Vamos a hablar un poco de la parte teórica del bambú y vamos a mostrar la experiencia del proceso constructivo de una de las primeras estructuras que hicimos para el proyecto Conacocho. Voy a compartir un ratito aquí. Tenemos una presentación preparada el día de hoy. A ver si ya pueden ver mi pantalla. ¿Se llega a ver? Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar nuestro taller y es un honor ser el primer taller de la semana. El taller lo voy a dictar junto con el arquitecto José Sánchez. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Isen? Y vamos a empezar por el objetivo general de este taller. Lo que esperamos hacia el final, digamos, de nuestra presentación es que ustedes se introduzcan al diseño de una estructura en bambú. Les vamos a dar algunas de las herramientas, algunas de las claves. De hecho, a veces el bambú puede parecer un sistema constructivo distinto o complejo, pero ya verán que es un sistema constructivo muy sencillo y además muy amigable con el medio ambiente. Los objetivos que hemos planteado para el día de hoy es que de alguna manera junto con ustedes podamos reconocer cuáles son las virtudes del bambú, del uso del bambú en la arquitectura, y esta es una que nos encanta, que es las posibilidades a nivel de diseño y construcción, y sobre todo a nivel diseño, ¿no? Porque nosotros como arquitectos muchas veces estamos mucho más abocados o siempre nos enseñan más el concreto y el ladrillo, y estos materiales, si bien es cierto, son súper bacanes para diseñar, tienen ciertas posibilidades y ciertas limitantes también. Cosa que cuando veamos un poquito sobre las posibilidades que nos da el bambú, van a encontrar que la exploración formal también es muy rica, ¿no? Vamos a de alguna manera introducirlos brevemente a la normativa vigente en el Perú. Hay una normativa ya para el diseño y construcción en bambú. Vamos a reconocer las diversas etapas involucradas dentro del sistema constructivo, y el fin de nuestro proyecto, de nuestro taller, es aprender a diseñar una estructura reconociendo los elementos que la componen y desarrollando algunos detalles constructivos y ensamblajes. José, ¿quieres compartir un poquito de la relevancia del bambú para
para la construcción y en sí, en todos los aspectos? Sí, acá tenemos unos datos interesantes para ustedes. De repente, algunos muchachos, ustedes de repente pudieran haber conocido, algunos no. Les comentamos algunos de ellos, ¿no? El bambú, por ejemplo, al momento de extender sus raíces en el territorio, en el lugar donde ha sido cultivado, produce que, en todo caso, evita la erosión del suelo. ¿Cómo así? Tiene unas raíces que cuando viajan bajo el territorio generan una especie de malla. Esta malla, de alguna manera, compacta, podría decirse, el suelo y evita que se generen erosiones. Por ejemplo, ¿en qué momento o qué circunstancia podría ser importante esta cualidad? En las laderas de los ríos, de repente en la parte superior de un territorio donde hay muchas precipitaciones, para evitar los desprendimientos de tierra, ¿no? Entonces esta condición se da de manera positiva por ahí. Por ejemplo, otra de las virtudes del bambú es la retención de agua en época de lluvias para ser utilizada en época de sequías. Tiene una gran captación de CO2 por una de las virtudes que tiene el bambú es que es una planta, porque por ahí algunos podemos pensar que es un árbol, pero de hecho el bambú está más cerca de ser un pasto prehistórico que un árbol. Y como tip, ya bueno, de repente más adelante lo mencionamos, pero el bambú crece 21 centímetros en promedio diarios. Es una bestialidad. Entonces, en ese proceso de crecimiento, capta o consume el CO2, ¿no? Logrando purificar el aire. Podemos, en comparación con otros materiales como la madera, el bambú en 4 y 6 años ya está listo para ser cosechado y usado en la construcción. Si lo comparamos con las maderas, por ejemplo, una madera suave como el pino puede tardar entre 20 y 30 años recién para estar lista y utilizada en la construcción. Entonces es una gran ventaja del bambú. Tiene una gran resistencia a la flexión, tracción y compresión, y además una de las ventajas también en la construcción es que se puede realizar con herramientas muy sencillas, ¿no? Desde la motosierra, una moladora, un taladro. De hecho, si tenemos por ahí una sierra circular, vamos a lograr hacer una construcción, una casa en bambú como la que ustedes van a ver más adelante, ¿no? Así que esa es una gran ventaja. También contribuye a la generación de empleos. Como experiencia, por ejemplo, en el lugar donde nosotros estamos interviniendo, ya la gente ha visto el potencial que tiene el bambú, sobre todo por su rápido crecimiento y como alternativa, por ejemplo, a la tala de árboles. Y ya están empezando a sembrarlo, ¿no? Ya a partir del proyecto, la gente ha empezado como a abrir los ojos y ha dicho, mira, tenemos esta alternativa, las maderas toman mucho más tiempo, estamos haciendo un mayor daño a la ecología a partir de la tala de árboles, así que ¿por qué no usar el bambú, que crece casi como mala hierba, ¿no? Si hay agua cerca, el bambú crece muy rápido. Bueno, como ya habíamos mencionado, tiene ciertas cualidades que mejoran las condiciones ambientales y la sostenibilidad de las comunidades, justo por estos hechos. Nos permite también ayudar con el déficit de vivienda, porque podemos hacer vivienda económica y muy rápida, y es un material liviano que funciona muy bien para zonas donde el acceso también es complicado, ¿no? Por ejemplo, en las zonas donde hemos estado construyendo no teníamos acceso de carretera y muchas veces la gente tenía que hombrear las maderas, ¿no? Llevarlas en hombro o usar mulas o caballos que realmente sufrían un montón para llegar, sobre todo en épocas de lluvia, ¿no? Y el bambú es un material que, digamos que una caña la pueden cargar entre 2 personas sin mayor problema, ¿no? No tiene el peso ni la densidad que tiene la madera. Y tiene más de 5.000 usos documentados, se usa para pisos, para recubrimientos, se usa incluso para macerar alcohol en el interior de la caña. Así que tiene un montón de cualidades. Para que tengamos una idea de más o menos de cómo estamos a nivel mundial en producción, o bueno, en crecimiento de bambú, la gran mayoría del crecimiento de bambú es en Asia, de manera natural. Bueno, ahora ya se cultiva también y se cosecha,
Y luego seguimos nosotros, Centroamérica y Sudamérica, con el 30% de la producción mundial o la presencia de bambú en el mundo. Entonces, es un material abundante, lo vamos a encontrar en muchas zonas del Perú, y es un material que, como les decíamos, tiene un montón de virtudes, precisamente por la facilidad de construcción y desarrollo que tiene la planta. La especie normada en el Perú es la Wadua angustifolia. De hecho, ustedes van a encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones la norma E100, que habla sobre el proceso constructivo, detalles y recomendaciones para la construcción en bambú. Que si por ahí alguno de ustedes está como tentado de usarlo como material de construcción o de diseño en la facultad, se los recomendamos totalmente. Y ahora les vamos a dar varios tips para que lo puedan incluir a nivel de diseño. Digamos que una de las ventajas de la planta es que también se adapta a muchos tipos de climas, ¿no? Siendo quizás hasta los 2000 metros de altura una buena altitud para el desarrollo del bambú. Necesita humedad, necesita agua, eso sí es importante. Como les habíamos comentado, la planta crece 21 centímetros diarios, que es una locura. Es la planta de crecimiento más veloz en el mundo también, y alcanza los 15 y 20 metros de altura. Luego vamos a ver cómo se utiliza esa caña de bambú y qué porcentaje de la caña de bambú podemos utilizar para la construcción. Alcanza su altitud máxima, digamos, su desarrollo en altura en más o menos 6 meses, y luego va madurando, ¿no? Eso quiere decir que la planta se va ensanchando, las paredes se van engrosando, y eso nos permite ya poder utilizarla como una estructura. Se usa, como les comentábamos, en la construcción, en el diseño de mobiliario, artesanías, para pisos laminados, y como por ahí José decía, en las defensas ribereñas, ¿no? Para proteger el territorio de la erosión de los ríos, de una manera natural, ¿no? Ahorrándonos, por ejemplo, muros de contención y problemas luego de vivienda, ¿no? De estas viviendas que se ubican cerca de las riberas de río. Más o menos esta es la anatomía del bambú, para que ustedes se den cuenta de cómo es la planta, ¿no? Tenemos la zona del rizoma o la raíz, que esta zona se utiliza a veces para artesanías, el tallo inferior, que es la zona de mayor diámetro, y digamos que está dentro de los 3 primeros metros de la caña, y luego viene la zona de mayor utilidad, que sería la comprendida en el tallo medio, ¿no? Esta zona inferior, bueno, digamos que el tallo inferior y tallo medio se usan para columnas, para vigas y también en caña chancada. Luego ya el tallo superior se usa principalmente como materia orgánica, digamos, se deja en el suelo para que se pudra y sirva como alimento para las plantas, ¿no? Para el desarrollo de las plantas. La parte alta del tallo medio, como lo vemos aquí, se utiliza para caña chancada. Ya vamos a poder también ver y reconocer qué es la caña chancada, dónde va, cómo usamos el bambú, y de alguna manera también vamos a tratar de enseñarles a saber cómo seleccionar piezas de bambú, para que ustedes puedan tenerlo presente al momento de hacer su diseño. Esta es como ya un acercamiento a la pieza, es una sección de la pieza, y podemos distinguir el entrenudo, que es la distancia entre nudos. Aquí vemos el nudo, el diafragma y la pared, que es el espesor, digamos, de esta caña. El diafragma es muy importante o el nudo, perdón, es muy importante porque es el elemento que le da rigidez a la caña. Si no tuviéramos nudos y sometiéramos a esfuerzos de compresión, presión o flexión a la caña, terminaría partiéndose. El nudo es lo que permite o le da la solidez estructural a nuestra pieza de bambú. ¿Qué consideraciones tienen que tener en cuenta al momento de pensar en construir en bambú? Principalmente son 4. Vamos a partir de la cosecha, la selección y la cosecha de la caña, el tratamiento de la caña, el diseño, que es muy importante. Vamos a tener que pensar en la protección del bambú a partir del diseño, principalmente la protección del asoleamiento y de las lluvias, y también de los bichos. Ahora vamos a contar un poquito cómo, y el proceso de mantenimiento que se aplica a cualquier tipo de material con estas características, como la madera, ¿no? La madera y el bambú necesitan de un mantenimiento para asegurar su resistencia en el tiempo. Ahora,
Preparación del material. Lo primero es el corte, ¿no? Vamos a ir a cosechar nuestras piezas de bambú. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que digamos que las piezas ya se encuentren en esta edad, ¿no? Entre 4 y 6 años. Al momento de la siembra, tenemos que marcar nuestras piezas para luego saber cuánto tiempo ha pasado y en qué etapa del crecimiento se encuentra. Algo que es un tip interesante que lo aprendí, digamos, con el maestro que vino a ayudarnos con la construcción, que es Wilfredo Su. Él nos explicó, ¿no?, que era importante cosechar el bambú 3 o 4 días después de la luna llena. Y no teníamos la explicación técnica, pero me quedé pensando, ¿no? Yo decía, bueno, debe ser un tema medio místico, ¿no? Pero no, tiene una lógica detrás, y es que en estos días después de la luna llena la savia desciende, ¿no? Desciende, y eso hace que la caña esté libre, digamos, o con una menor concentración de savia, lo que hace que sea menos propensa a ser afectada por los insectos u hongos que afectan a la caña, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar o identificar una caña? Aquí, por ejemplo, tenemos en este lado una caña verde. Normalmente las cañas son de un color verde intenso y brilloso. Eso quiere decir que todavía no está madura. Las que vemos aquí que presentan unos líquenes encima, estas cositas, estas manchas blancas, tienen un color opaco. Eso quiere decir que estas cañas ya están listas para ser usadas en la construcción porque ya han alcanzado la madurez adecuada. El corte también es bien importante. ¿Por qué? Porque garantiza la sostenibilidad del material, ¿no? Podemos hacer el corte con machete, podemos hacer el corte con motosierra, pero lo que es importante es que siempre tengamos cuidado al momento de cortar y no dejar, digamos, aquí por ejemplo podemos ver cómo se empoza el agua. ¿Por qué? Porque hemos dejado mucho del entrenudo, digamos, que se genera como un recipiente para el agua, lo que ocasionaría la pudrición de la planta, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que el corte sea más como lo vemos aquí, ¿no? Donde tenemos el corte muy cerquita al nudo para evitar que se acumule agua, o podemos hacer este bisel que lo que hace es precisamente drenar el agua acumulada en el nudo. Eso nos garantiza que esa planta va a volver a crecer y va a poder ser usada nuevamente en la construcción. La preservación, como ya les habíamos dicho, ¿no? Un punto importante, la cosecha. Otro punto importante, la preservación. Aquí tenemos que tener en cuenta el proceso de curado de nuestra pieza de bambú. La idea es que, por ejemplo, garanticemos la durabilidad de nuestras estructuras, ¿no? Que luego no sean por insectos u hongos u otras plagas que la puedan dañar. José, ¿quieres continuar con la etapa de preservación? Sí, bueno, es una etapa relevante para el proceso de lechura misma de una construcción en bambú. Entonces, siempre hay que procurar algo, ¿no? Remover los nutrientes que atraen insectos, hongos u otras plagas. Se van a ir dando cuenta que en el transcurso de toda la charla que vamos a tener con ustedes, que este es un particular cuidado que tenemos que tener, porque definitivamente el bambú es propenso a ser víctima de los insectos, hongos y otras plagas, ¿no? Este proceso es tan relevante que en caso de no hacerlo, podríamos tener una vida útil del bambú entre 2 y 3 años. Pero sin embargo, si realizamos un buen proceso de preservación, nos dura tranquilamente más de 20 años. Es por eso que a veces, comúnmente o coloquialmente, hay algunos detractores con respecto a estas tipo de edificaciones hechas en bambú, porque dicen, no dura mucho, ¿no? Y es que justamente, o posiblemente, el problema esté en que no haya llevado el correcto proceso de preservación, ¿no? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Existen métodos tradicionales, ¿no? Y métodos químicos para realizar esta preservación, ¿no? Pero el que consideramos más eficiente es el de la inmersión en bórax y ácido bórico, que vamos a detallar a continuación. También existen otros, como el vinagrado, el ahumado y la inyección, ¿no? Directa al bambú. Pero vamos a detallar un poco lo que sería la inmersión del bórax y ácido bórico, ¿no? En este proceso, lo que se tiene que hacer es, bueno, hacer una excavación en el territorio,
para que se convierta en una poza. Por supuesto, hay que revestirla con un manto plástico y ahí verter la preparación, ¿no? ¿Qué preparación va a ser? ¿No? Es una solución que por cada 100 litros de agua, ¿no?, se recomienda entre 2 y 2,5 de bórax y ácido bórico respectivamente, ¿no? Pero para que esta inmersión sea efectiva, ya hemos hablado de las partes de la caña, ¿no es así? Entonces ya sabemos que cada cierto punto están los nudos y los diafragmas al interior de la caña. Entonces, para que el líquido ingrese a la caña, lo que tenemos que hacer es romper esos diafragmas para que la inmersión sea exitosa, ¿no? Ya como detalle podríamos decir que, por supuesto, esto flota, ¿no? Hay que ponerle un peso encima para que estén perfectamente sumergidos, ¿no? Luego de ello, de pasado el tiempo de inmersión, se escurre y se pasa al proceso de limpieza, ¿no? Pero hay que tener cierto cuidado porque justamente, y parte importante de la belleza del material, es tener una buena superficie, ¿no? Entonces, tenemos que evitar, primero, evidentemente, limpiarla de musgo y líquenes, pero también tenemos que evitar que en esta limpieza rayemos la superficie, ¿no? Entonces, se tiene que evitar los cepillos metálicos, ¿no?, que puedan dañarla. Continuando con el proceso, van a darse cuenta, muchachos, este es un proceso interesante. Ya escurrimos o ya sumergimos en esta inmersión en bórax y ácido bórico. ¿Qué sigue? El blanqueamiento, ¿no? Ese es un proceso que consiste en, justamente como un poco su nombre lo delata, es blanquear las superficies de la caña. ¿Con qué? Con el sol, ¿no? Pero por supuesto con una exposición controlada, porque si es que la exposición es muy intensa, posiblemente el sol pueda hacer que se raje la caña. Entonces, lo que se recomienda es ir revirando el material para que las superficies que caen, donde cae el sol, vayan rotando en el transcurso del día. Este proceso debe durar máximo un mes. Después del blanqueamiento, ¿qué sigue? El proceso del secado. Por ahí ustedes conocerán que, claro, es un proceso que también se tiene que dar, por ejemplo, en la madera. Al igual que en la madera, también tiene que pasar por este proceso el bambú, ¿no? Hay varios métodos. Existe el método natural, ¿no?, que es una cubierta que mantenga lejos, y ahí se dispone el material, ¿no? Se seca con el aire, simplemente, ¿no? Serán apiladas las cañas unas sobre otras, dejando una pequeña separación entre ellas, y el proceso puede tomar entre 2 a 3 meses. Pero sin embargo, también hay una manera mecánica, ¿no? Ya por cuestiones de obra o de proyecto, a veces el tiempo, por supuesto, como ustedes sabrán, es una premura y a veces hay que reducir tiempos, ¿no? Entonces, para ello podemos acudir a los sistemas de secado mecánico, ¿no?, haciendo uso de hornos o también inyectores de aire caliente, ¿no? Ustedes ven en la imagen de abajo, es un motorcito que inyecta aire caliente directamente en la caña, ¿no? Es un método eficiente, sí, posiblemente eleva los costos de la obra, pero reduce en un 50% del tiempo. Entonces ahí hay el costo-beneficio. Algo también importante dentro del proceso de secado es mantener estas piezas siempre separadas, ¿no? Evitar el contacto entre pieza y pieza de bambú, por lo cual podemos colocar un listón de madera o piezas más finas de bambú que mantengan a estas separadas, ¿no? ¿Para qué? Para que el aire entre en contacto con todas las superficies. Así es, ¿no? Entonces, las piezas de bambú posiblemente sea una cosecha homogénea, pero en realidad también surgen pequeñas diferencias entre caña y caña. Entonces, para eso se debe realizar una clasificación, ¿no?, con su respectivo control de calidad, ¿no? ¿En función a qué se hará esta clasificación? Bueno, en función a sus dimensiones, su longitud, el diámetro, la rectitud de la caña, a veces también, por supuesto, puede presentar algunas imperfecciones, y su estado físico en general, ¿no?, si es que está dañado o no, ¿no? El control de calidad, como todo material que se preste para un buen uso en la obra, tiene que pasar por un control de calidad, ¿no? Hay que revisar los años de madurez, certificar que el proceso
de preservación e inmunización se haya dado, hay que certificarlo, ¿no? Hay que ir midiendo el grado de humedad, es importante, ¿no? El grado de humedad no es algo también que puede ir en contra del óptimo uso del material, revisar el grado de blanqueamiento, ¿no? Y las dimensiones del diámetro de la caña. Ustedes ven acá en las imágenes a la derecha, bueno, empezando por la de arriba, ¿no? Hay cierta diferencia. Las paredes de la caña, en la derecha, son un poquito más densas, mientras que en la izquierda es un poquito más poroso, ¿no? Entonces, Isa, ¿quieres comentarles el porqué de esta circunstancia distinta entre caña y caña? Bueno, eso está muy ligado al proceso de madurez también de la caña y eso nos puede decir o nos puede ayudar a determinar que la caña de la derecha ha alcanzado la madurez ideal para ser usada en el proceso constructivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a descartar la otra? No necesariamente, pero es aquí donde podemos distinguir qué cañas van a ser, por ejemplo, utilizadas como columnas, como vigas, qué cañas podemos utilizar de repente para el soporte de los techos, para las techumbres, y qué cañas podemos utilizar para el proceso o para ser chancadas, ¿no? Y utilizadas como otro de los elementos del sistema constructivo también. Entonces, realmente le sacamos el jugo. Mientras hayan tenido un buen proceso de preparación, un buen proceso de curado, todas las cañas nos van a ser útiles, pero es por eso que es importante esta clasificación, para darles o saber cuál va a ser el fin de cada una de estas cañas también. A diferencia de repente de la madera, donde nosotros vamos a cortar nuestras piezas de manera exacta, ¿no? En una dimensión predeterminada, el bambú tiene una particularidad que es una pieza más libre, ¿no? Eso es una pieza que no es perfecta y eso es parte de su belleza también, ¿no? Esa imperfección o esa variación que se presenta en cada pieza es que no vas a encontrar nunca una pieza de bambú igual a la otra, ¿no? Eso es bien interesante. Sí, y bueno, lo que les comentábamos también respecto al blancamiento de la caña, si vemos la imagen de la parte inferior, a la derecha, la primera y la segunda quizá no tuvo un buen proceso de blanqueamiento, pero sin embargo al tercera sí, ¿no? Entonces eso le da un factor de calidad o en todo caso un criterio de clasificación respecto a otra caña, ¿no? Entonces también cuenta en esta clasificación. Este es ya habiendo pasado todo el proceso que les comentamos, por supuesto, llega el momento donde se encuentra a la espera de darle uso al material. Y por supuesto el almacenamiento es una parte importante. Un poco ya les comentábamos, este almacenamiento es muy importante que se encuentre o que permita la buena ventilación del material. ¿Y para eso qué hacemos? Ven ustedes que entre las cañas, las principales, hay unas de menor sección o más ligeras que separan una caña de otra. Bueno, esta separación es bien importante porque, como dijimos, por ahí puede ventilarse y hacer que las cañas que estén en el interior, por ejemplo, no tengan problemas con la humedad, ¿no? Y por supuesto, si que estamos hablando de cuidar de la humedad el material, donde se va a almacenar, es importante que se mantenga alejada de la lluvia. ¿Qué hacemos? Por supuesto, lo ponemos en un sitio que contenga o que mantenga unos aleros importantes que los pueda proteger de la lluvia, ¿no? Este almacenamiento también tiene que considerar, por supuesto, la clasificación que habíamos mencionado. Después del almacenamiento, lo que vamos a conversar con ustedes es, vamos a hablarles un poco del proceso o de la mano o la puesta en obra de la construcción en sí. Por supuesto, tenemos que hablar de cómo realizar los cortes y las uniones del material. Pero antes podemos mencionar algunas consideraciones preliminares, ¿no? Ya ustedes sabrán o habrán notado, ¿no?, que la condición del material, la caña, es hueca, ¿no?, cilíndrica, y se presenta con fibras longitudinales. Hay que tener ciertas consideraciones que sí, en realidad, distan un poco de la madera, ¿no? Se usan cierres de metal. Los cortes que se vayan a hacer para partir del material deben tener un distanciamiento máximo a 8 centímetros del nudo. Ya les vamos a explicar un poco más por qué. Tenemos que restringir un poco el uso de clavos y alambres.
no son recomendables. Vamos a presentarles la opción idónea que consideramos que permitirá que se extienda la vida útil del material. Las uniones se entallarán, ¿no? Se revisarán después de haber hecho el corte. También queremos especificarles qué tipos de cortes hay. Básicamente hay dos, y con eso podemos trabajar bastante bien el material. Nos referimos al tipo de corte boca de pescado o pico de flauta. Un poco viendo las imágenes ustedes se darán cuenta el por qué, o en todo caso, por qué toma el nombre, ¿no? Si vemos el gráfico, el dibujo, ahí vemos que ese corresponde al boca de pescado, ¿no? Uno podría pensar que se parece o se asemeja a ello, ¿no? Y el de la derecha es un corte diagonal que también responde justamente, ¿no? al pico de una flauta. Entonces, coloquialmente se conoce como tal, ¿no? Como ven, lo que mencionamos en el gráfico, el distanciamiento, ¿no? El palmo, los 8 centímetros del nudo para hacer el corte. Porque evidentemente la parte más consistente, estructural de la caña es en el nudo. Entonces, si los cortes se van alejando del nudo, posiblemente pierda la condición estructural o resistente óptima del material conforme nos vamos alejando del nudo, ¿no? Para mayor fijación de estos cortes, podemos también valernos de lo que se denominan las orejas, ¿no? Estas pequeñas salientes que se dejan en la caña para que se introduzcan con la otra, ¿no? Una vez